Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. El domingo anterior hablábamos en el tema como dice su palabra. Y hoy hemos hecho un pequeño cambio solamente en cómo. Y hemos puesto qué dice su palabra. A inicio de esta pandemia, predicamos dos temas. Uno que viene después. Y el segundo fue voces a favor y voces en contra. Hoy hemos estado escuchando a los hermanos de Canaán Radio que después de la pandemia o qué pasará, cómo será la vida, la situación, las personas. Habrán cambios en aquellos que podamos valorar la vida, entender que solo de Dios viene el bien. Solo de Dios viene el dar la vida y el quitarla. Bueno, las preguntas siguen y las respuestas casi muy escasas. Vamos a tener un versículo en el capítulo 11 del libro de Eclesiastés. Eclesiastés, un libro que se le atribuye al gran Salomón. En ese capítulo 11 leemos el versículo 5 y literalmente nos dice: como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Hemos orado al Señor, hemos pedido hallar gracia delante de los oyentes, hemos pedido al Señor ser instrumentos en sus manos para la gloria de su nombre y para bien de su pueblo. En este versículo nos está diciendo el Señor que, poniendo como ejemplo en primer lugar el viento. A la verdad nosotros podemos sentir el viento y no sabemos qué rumbo lleva. A veces lo sentimos al lado derecho, al lado izquierdo, en la espalda, en el frente, pero no sabemos de dónde viene y hasta dónde llegará. Cuando yo era niño, en la costa donde vivíamos se venían unos fuertes vientos y la gente decía: octubre que todo lo descubre. Y aquellos vientos que traían el anuncio del verano alegraban a las personas porque había pasado el invierno. Pero a la verdad nadie sabía de dónde, y a veces la gente decía: este viento viene del norte, este viento viene del sur, por la manera en que lo sentimos. Pero a la verdad, con certeza, ni los matemáticos ni los científicos pueden saber y entender de dónde se origina un viento. En la segunda parte del versículo nos está diciendo: como no sabemos el camino del viento, y tampoco sabemos cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta. Y dice: así ignoramos la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Como cristianos, como lectores de la Biblia, nosotros sabemos
en la descripción que del Génesis, cómo Dios creó todas las cosas, cómo Dios hizo al hombre. El hombre tiene teorías sin fundamento. El hombre tiene cálculos, pero no dejan de ser simplemente lo que la palabra dice, cálculos. Entonces, pero en la palabra de Dios está todo completo. Ahora, con la palabra que estaban diciendo los hermanos en Canaán Radio, ¿cuál será el fin de esto? ¿Cuándo será? ¿Cómo será? Definitivamente, ni los políticos, ni el más espiritual de los cristianos ha podido manifestarse con claridad qué viene, cómo será, porque tenemos límites. Y un día de estos escuchaba yo al hermano Adrián Royer en unas enseñanzas que estaban transmitiendo en Canaán Radio, es que el hombre puede hacer muchas cosas admirables, pero en cuanto a conocer los misterios de Dios, no los conoce. Y por eso en Deuteronomio capítulo 29, versículo 29 dice que las cosas reveladas pertenecen a nosotros, pero las cosas no reveladas solamente le pertenecen a Dios. A veces, hermano, escuchamos comentarios. Esta semana me han enviado varios mensajes diferentes, hermano, de pastores, de predicadores. Hermano, ¿qué piensa de esto? Hermano, ¿cree que él está en lo correcto? Hermano, ¿cree que realmente está hablando Dios a través de esta persona? Bueno, podría ser verdad, podría no serlo. Porque aunque seamos predicadores, podemos interpretar mal cualquier versículo de la Biblia. Podemos asegurarle cualquier cosa a un hermano, pero si no viene de Dios, simple y sencillamente no viene de Dios. Encontrábamos un versículo con nuestra hermana Caridad en primer libro de Crónicas, capítulo 17, donde David manifiesta el buen anhelo, el buen deseo de hacer casa para Jehová. Y dice que le manifiesta a Natán, el profeta, y le dice, mira, yo vivo en casa de cedro, adornada con todo. ¿Y cómo es que la casa de Dios va a estar entre cortinas? Y el profeta le dice, bueno, Dios está contigo. Todo lo que quieras hacer, hazlo, porque Dios está contigo. Todo lo que quería hacer David y lo que el profeta le estaba diciendo era bueno, pero era lo que Dios quería. En el mismo instante, dice, vino palabra de Jehová al profeta Natán y le dijo, dile a mi siervo David. Y ahí empieza Natán a manifestarle. No lo estaba despreciando, no le estaba diciendo que no lo iba a hacer, pero no era de la forma que David anhelaba, aunque era buena la intención, sino que era conforme a la soberana voluntad del Señor. Amados hermanos, entender esto de la pandemia, por qué aquí, por qué allá, por qué lo uno, por qué lo otro, hay contradicción, hay confusión. ¿Por qué? Porque la tribulación no es pequeña. El mundo entero ha sido contaminado con este virus. Y podríamos decir que han habido pandemias en otros años y el mundo ha seguido. En este caso, a la luz de las Escrituras, no sabemos. Pero, aunque ignoremos el obrar de Dios, que por qué esto, por qué lo otro, a la iglesia se le enseña a confiar. A la iglesia se le da la palabra para perseverar, para permanecer en la gracia, en la misericordia, en la obediencia de lo que la Biblia nos está diciendo. Por eso, amados hermanos, ¿cómo será? ¿Cuándo será el fin de esto? No sabemos. Lo que sí la Biblia nos dice, que la tierra entera está bajo una sentencia.
No una simple amenaza que si no haces esto, voy a hacer esto. No, Dios lo ha dicho y conforme decíamos el domingo anterior, así será mi palabra para que haga todo aquello por la cual yo la he enviado. Cuando nos toca hablar en algunos mensajes como esto, me gusta mencionar lo que dice el capítulo 24 de Isaías. Y dice el versículo 1, he aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda y la trastorna en su faz y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así como a su amo, como a la criada y también así a su ama, como al que compra, como al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da al logro, así al que lo recibe. Hay una sentencia de manera generalizada en cuanto a la tierra. Dice, la tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Hay una sentencia sobre el mundo entero. Y dice el versículo 4, se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. ¿Y cuál es el delito que cometieron? Dice el versículo 5, y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. El hombre ha violado, el hombre ha abusado, el hombre le ha dado la espalda a Dios, y aún en esta pandemia, el pueblo de Dios ha hecho lo que tenía que hacer: humillarnos delante de Él, buscar de su gracia, acercarnos más a Él, procurar andar en su voluntad. Pero ¿qué vemos en la sociedad? Violencia, abuso, rencores, peleas, tantas cosas que nosotros vemos. En la pandemia, aparte de esto, somos testigos de lo que ha sucedido en la nación de los Estados Unidos de Norteamérica. Las manifestaciones por un abuso, por un crimen. Y algunos tienen toda la razón, otros quizás no tienen la razón, tal vez en esto, también lo otro, opiniones siempre. En la República del Salvador, la pandemia, la pelea entre políticos y ahora la gran lluvia, el gran temporal. Comunidades enteras han sido arrasadas. ¿Y tendrá Dios control de esto? Sí, Dios tiene el control, aunque no lo entendamos. La palabra del Señor asegura promesas para que nosotros confiemos, andemos en ella. Este mundo, en vez de ir mejorando, va a ir empeorando. No podemos asegurar. Por eso, esas personas que hablan de buenos tiempos, que hablan de prosperidad y que haga esto, que haga lo otro, si no hay un arrepentimiento y un encuentro con Dios, nada bien le va a ir al hombre, aunque llegase a ganar todo el mundo, pero si va a perder su alma, de nada servirá. Por eso, amados hermanos, en este tiempo donde hay muchas preguntas y escasas respuestas, como nosotros ignoramos de dónde, para dónde va el viento y cómo crecen los huesos en aquel cuerpo que ha sido engendrado en el vientre de la matriz de una mujer encinta, así podemos estar ignorando la obra de Dios. Pero su palabra nos pone faros, su palabra nos pone luz para que nosotros meditemos en ella, reflexionemos en ella y podamos decir, bueno, la Biblia habla para mi vida. La Biblia me dice en Mateo 24, versículo 33, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas,
conoced que está cerca a las puertas. ¿De qué está hablando el Señor? De su venida. De que Cristo pronto puede venir. De que esto puede ser lo que dicen versículos anteriores, de las pestes, de las pandemias, y que esto puede ser un principio de dolores. Otra gente se está adelantando a decir, ¿será que ya estamos en la gran tribulación? No, eso no. Mire, los miles que han muerto y los que se han enfermado y los que no nos hemos enfermado, nos hemos afligido, nos hemos preocupado, hemos estado orando al Señor para que nos guarde, para que sane a los enfermos, y Dios ha oído. Pero ¿será esto la gran tribulación? No. La Biblia describe, y habrá tribulación cual nunca la ha habido. Nunca ojo humano ha visto las cosas que habrán de venir. Donde dice que el sol y la luna, la tierra serán trastornados. Y los hombres, dice, con todo su poder económico, poder militar, poder de todo, dice que van a pedir a la muerte, que la muerte venga sobre ellos. En esta aflicción, hermano, no estamos pidiendo que la muerte, no, estamos diciendo, Señor, sálvalo, Señor, sánalo, Señor, ayúdanos, Señor, provéele. Y Dios está oyendo, Dios está proveyendo, Dios está sanando, Dios está haciendo maravillas en este tiempo. Dios está trayendo a las personas que han sido indiferentes, que han estado afanados, que le han dado el último lugar a Dios, aún con el pensamiento de decir que creen en Él. Pero esto, como decían los hermanos de la radio, esto está cambiando. Esto está impactando a millares de personas. Esto está acercando a la gente hacia el Dios que los creó, al Dios que los formó. ¿Por qué? Porque no hay paz en la tierra. No hay paz en el hombre. Solamente en el Señor. Solamente en Dios. Porque el que esté en las manos de Dios, hay promesas, hay milagros, hay maravillas por las cuales podemos creer en Dios. Si tratamos de entender que no sabemos de dónde y para dónde va el viento, aunque lo sintamos, que no sabemos cómo crecimos nosotros mismos en el vientre de nuestra madre, cómo se formaron nuestros huesos, que no entendimos nada de eso. Pero ahora que leemos la palabra de Dios, tratemos, pidámosle a Dios entender cuál es su voluntad. ¿Qué quiere decir el Señor con todo esto? Yo veo muchos propósitos a la luz de la palabra. Pero cuando veo esto, puedo decir también que en la misericordia, en la bondad de Dios, la Biblia nos dice que Cristo viene por su iglesia y que la vida de cada uno no es que se va a consagrar, sino que tiene que estar consagrada en medio de estos tiempos difíciles. Porque Dios no ha traído esto para destruir al mundo de manera igual como pasó en el diluvio, sino que son señales. El Señor Jesucristo dijo, como en los tiempos de Noé, como en los tiempos de Noé. Son muy parecidos los tiempos de Noé a los tiempos de nosotros. Vemos, hermano, la palabra de Dios manifestándose, obrándose, para que cada uno de nosotros prestemos atención a ella. Cuando pienso en esto, hay gente que se ha cansado de haber perseverado y dice tanto bien que hice, y quizás cayó por el tropiezo de otro, quizás porque por la informalidad, por el mal testimonio, por la queja, por el mal hablar, por agarrar de lo ajeno. Muchas cosas pueden ser de tropiezo. Pero a la luz de la palabra, para todo hijo de Dios, en ella hay recompensa, en ella hay bendición, en ella podemos ver que Dios puso el ejemplo para todos aquellos que creyeron y confiaron en Él, nunca se quedaron con las manos vacías. Dios siempre los bendijo, aun cuando le fallaron, aun cuando se equivocaron, Dios siempre derramó su gracia y su perdón, y ya no digamos su provisión para todos los días de su vida. Hay dos eventos que quisiera mencionarlo. El primero lo encontramos en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 5 del versículo 1 al 11.
Cuando Jesús se acercó al mar de Galilea en las orillas de Genezaret o el lago de Tiberias, que es el mismo. Dice que él se acercó ahí porque había multitudes de personas que lo seguían. Y había ahí unos señores que habían estado trabajando, habían estado pescando toda la noche. Y dice que el Señor les pidió sus barcas prestadas. Y ahí estaba Pedro, estaban Simón y habían otros que llegaron a ser sus discípulos. Y dice que les pidió prestada la barca para introducirse un poco más adentro, para de ahí predicar la gracia, la misericordia, el perdón. ¿Quién era él? Ahí les estaba predicando. Y cuando terminó de predicar, por el momento, quizás una hora, no dice el tiempo la Biblia, dice que el Señor les pagó el favor. Ahora que me han prestado las barcas, ahora los voy a mandar a pescar, le dijo a Pedro, boga mar adentro. Y le dice uno de ellos, toda la noche hemos pescado y no hemos agarrado nada. Mas como tú dices, lo vamos a hacer. Y dice que tiraron las redes y las redes agarraron una gran cantidad de peces que sirvió para mucho. Al ver la admiración, al ser impresionados por aquel que había hablado de milagros, de maravillas, de sanidad, de amor, de misericordia, dice que se sorprendieron y Pedro recibe el llamado como también los otros. De ahora en adelante ya no van a ser pescadores simplemente de peces, sino que van a ir a pescar almas. Y dice que dejando las redes le siguieron. Amados, Dios en todo que está su presencia, su palabra, Él tiene un propósito. Esta pandemia definitivamente trae propósitos para todos aquellos que hemos recibido la palabra de Dios. En el capítulo 21 del Evangelio de Juan, dice que el Señor se aparece ya a sus discípulos y le llama hijitos y les pregunta que si tienen algo de comer. Y ellos le contestan, no tenemos nada. Hemos pescado toda la noche y no hemos agarrado nada. Y Él les dice, tiren la red al lado derecho. Bueno, todo esto lo hemos hecho y toda la noche hemos pescado, más en tu palabra. Amados hermanos, por eso titulamos el tema de hoy, ¿qué dice su palabra? Su palabra nos dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven sino que permanecen para siempre. En esta vida, la Biblia nos dice que somos extranjeros, que somos advenedizos, que nuestra ciudadanía no pertenece a esta tierra, sino que al reino celestial. Pues en la palabra, en lo que dice su palabra, en ella esperemos, en ella perseveremos, en ella mantengámonos, en ella confiemos, porque es la única. Es la única. Quizás la gente dice, después de esta pandemia vamos a salir aquí, vamos a hacer allá, vamos a hacer esto y vamos a hacer lo uno y vamos a hacer lo otro. Hagamos lo que dice su palabra. Hagamos lo que la palabra del Señor nos manda. Que seamos mansos, que seamos humildes, que seamos pacientes, que seamos generosos, que seamos respetuosos, que seamos personas de buen testimonio. La Biblia dice que el Señor nos ha adornado con su gracia. Y en esta tierra no somos ciudadanos comunes y corrientes. Aunque no tengamos un buen empleo, ni tengamos una buena casa, ni tengamos, ¿qué le puedo decir? Tanto bien que la gente anhela. Pero dice la Biblia que nosotros somos la sal de la tierra. Somos la luz en las tinieblas. Y que en nosotros mora el Espíritu Santo. Y que nuestro cuerpo, aún con dolencias, aún con enfermedades, dice que somos templo de Dios y morada del Espíritu Santo. Amados hermanos, ¿cuántas preguntas y podemos decir no hay respuestas? No es que Dios no quiera revelarlas o Dios no está dispuesto a hacerlo, pero quizás no lo necesitamos. Pero tratemos de entender la obra de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios en esta pandemia?
que nos acerquemos más a Él, que confiemos más en Él, que conozcamos más de su palabra para poder ayudar a otro, para poder contemplar su gracia, para saber que los que esperamos en Él siempre seremos favorecidos. Hay una porción maravillosa en el capítulo 10 del Evangelio de Juan, San Juan capítulo 10, y vamos a leer el versículo 28 y versículo 29 y 30. San Juan capítulo 10, versículo 28. Y nos dice la sagrada y bendita palabra del Señor. Del 27 dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me sigue. ¿Cómo entender lo que Dios está haciendo? Si somos ovejas, el Señor nos conoce. Si somos ovejas, tenemos que seguirle a Él. Tenemos que obedecerle a Él. Imperfectos, a veces damos malas respuestas, a veces hacemos malas preguntas, a veces codiciamos, a veces deseamos, pero siempre ahí está la campanita de nuestra conciencia. Ahí está la campanita de la palabra del Señor tratándonos de orientar. Por lo que dice que sus ovejas oyen su voz. Y también dice que Él las conoce porque sabe que le están siguiendo. Y yo les doy vida eterna. Oiga bien, yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Así que, amados hermanos, si no sabemos, si no entendemos, pero sintámonos seguros que estamos en las manos de Dios. Así como sentimos el viento, así como sentimos el apetito, y cuando comemos nos sentimos saciados, así sintamos la gracia. Así revistámonos de la misericordia y de la bondad de Dios. El Señor dijo: ¿no es la vida más que el vestido y la comida? Amados, en las manos de Dios estamos completamente bendecidos. En las manos de Dios estamos completamente guardados. En las manos de Dios estamos completamente protegidos. Eso es lo que me dice la palabra de Dios. Hay que tener mucha atención con lo que oye. Yo escribí un mensaje recordándole a una hermana en esta semana: oídlo todo y retened lo bueno. Muy predicador, muy doctor en teología. Yo no le digo que no lo oiga, oigámoslo. Pero pidámosle a Dios el discernimiento, la capacidad de no estar equivocados ni guiados por el pensamiento de otros, sino que guiados por la soberanía, por la omnisciencia y la omnipresencia del Santo Espíritu del Señor. Mucha angustia, mucha preocupación, gran tribulación, hambre, persecución, estamos viendo, estamos oyendo, pero permanezcamos hasta donde sea. La esperanza no se limite, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.